Capítulo 2. La escena era un torbellino de emociones. El brillo de la espada de Nox contrastaba con la negrura que lo rodeaba. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora parecían vacíos, como si una fuerza oscura lo controlara. Amaya podía sentir el dolor de Koa, su lucha por mantenerse en pie frente al ataque de Nox. Cada golpe resonaba en su pecho, como si aquellos impactos fueran dirigidos también a ella. De repente, Nox levantó la espada. Su reflejo resplandecía con una luz casi celestial, pero el odio en su mirada era inconfundible. En un movimiento rápido y certero, la espada se hundió en el pecho de Koa. Amaya sintió un grito ahogado salir de su garganta, pero no pudo hacer nada. Todo sucedía ante sus ojos, como un cruel espectáculo del que no podía escapar. Koa cayó de rodillas, una expresión de dolor y traición grabada en su rostro, pero Nox no se detuvo. Con un gesto frío y calculado, levantó la espada una vez más y en un instante desgarrador, cortó la cabeza de Koa, el eco del metal resonando como un último alarido de desesperanza. Amaya, paralizada por la horrorosa visión, sintió como su propia esencia se desvanecía en el aire, el terror y la tristeza inundando su ser. Mientras el cuerpo de Koa caía al suelo, Amaya comprendió que este sueño no era solo una pesadilla. Era un presagio del caos que se avecinaba, una advertencia de que las fuerzas del mal estaban más cerca de lo que ella había imaginado. Despertó de golpe, empapada en sudor, el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas. ¿Qué significaba todo esto? La incertidumbre la envolvía, pero una cosa era clara: debía prepararse para lo que vendría. El sábado por la mañana, el kiosco del pueblo de San Miguel rebosaba de vida. Los aromas de frutas frescas y pan recién horneado llenaban el aire, pero esa energía vibrante parecía distante para Amaya. Cuando Nox y Koa llegaron, la preocupación se apoderó de ellos al notar su aspecto temeroso y sombrío. Su rostro reflejaba la terrible noche que había vivido. Koa se acercó, su mirada intensa y llena de inquietud. ¿Te ves mal? ¿Qué sucede? Amaya tragó saliva, luchando contra el impulso de contarles sobre su sueño aterrador. La idea de preocuparlos más la hizo callar. No es nada, respondió, tratando de sonar tranquila, aunque su voz temblaba. Solo, no dormí bien. Nox no se dejó engañar. Si hay algo que te preocupa, puedes decírnoslo. Estamos aquí para ayudarte. Su voz era cálida, pero Amaya sintió que hablar solo aumentaría su angustia. Decidiendo desviar la atención, Nox preguntó por su mochila. ¿La tienes contigo? Amaya señaló un rincón del kiosco donde había dejado sus cosas. Está allá, dijo, y Nox corrió a buscarla. Cuando regresó, sostenía una corona de metal adornada con 2 piedras brillantes. Al verla, Koa se quedó asombrado. ¿Qué es eso?, preguntó, acercándose. Sin embargo, al contemplar la corona, un miedo atroz invadió a Amaya. Cada fibra de su ser se erizó, y unas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No, no deberías tocarla, murmuró, su voz temblorosa. Hay algo mal en ella. Koa y Nox intercambiaron miradas confusas, sintiendo la tensión en el aire. Amaya, ¿qué pasa?, insistió Koa, pero ella no pudo soportar estar en presencia de aquel objeto. Sin decir una palabra, tomó su mochila y salió corriendo, dejando atrás el bullicio del kiosco y la mirada desconcertada de sus amigos. Las lágrimas caían libremente por su rostro mientras se alejaba, el peso del miedo a sus espaldas. Nox y Koa se quedaron inmóviles, sorprendidos por su repentina reacción, sin entender del todo lo que había desencadenado tal respuesta en ella. La sensación de inquietud se instaló en el kiosco, y ambos sabían que algo más profundo y oscuro estaba ocurriendo. Amaya corría desesperada, el miedo la impulsaba como un torbellino. La corona, con su maldad latente, la perseguía y la joven buscaba refugio en su casa, pero su instinto la arrastró hacia la espesura de la selva. Se detuvo junto a una pequeña charca donde el agua cristalina brotaba sin cesar. Amaya se agachó,
sumergiendo su rostro en el agua fresca para aliviar la tensión y limpiar las lágrimas que le corrían por las mejillas. En el reflejo, vio el horror de su aspecto, su rostro pálido, los ojos llenos de angustia, la boca ligeramente entreabierta. Parecía que algo terrible le estaba sucediendo. De repente, el agua se oscureció, como si una sombra se hubiera apoderado del arroyo. Una niebla densa comenzó a envolverla, ocultando la luz de la luna y las estrellas. A lo lejos, brillaron unos ojos amarillos, intensos como brasas. Eran los ojos de una criatura enorme, una sombra que se desplazaba entre los árboles. La criatura se acercaba, lenta y silenciosamente, sus pasos resonando en la noche como el tambor de un destino inminente. Amaya quedó paralizada por el miedo. La criatura, alta y esbelta, con garras afiladas y una mirada que helaría la sangre, se acercaba a ella paso a paso. Su corazón latía con fuerza, ensordecedora, en sus oídos. En un acto de desesperación, se lanzó al agua helada del arroyo, desapareciendo bajo la superficie. En el corazón del bullicioso pueblo, bajo la sombra del imponente kiosco de hierro forjado, Knox y Koa se quedaron atónitos ante la repentina huida de Amaya. La joven, con los ojos desorbitados de terror, había dejado atrás la corona, un objeto que ahora los miraba con una belleza siniestra. Con manos temblorosas, la tomaron entre los dos, sus dedos rozando el frío metal. La corona era una obra maestra de la oscuridad, una creación de una belleza macabra que les heló la sangre. Sus hojas de laurel y olivo, entrelazadas en una danza macabra, parecían retorcerse como si estuvieran vivas, sus bordes afilados como cuchillas. Espinas afiladas, como garras de algún demonio, se extendían desde la base, listas para atrapar a cualquier alma imprudente que se atreviera a tocarla. En el centro, dos gemas gemelas, una blanca y otra negra, se miraban desafiantes. La blanca, un diamante cegador, irradiaba una frialdad gélida que les recorría la médula hasta los huesos. La negra, un onix profundo, absorbía la luz como un agujero negro, atrayéndolos hacia su abismo. Al tocar la corona, una corriente eléctrica recorrió los cuerpos de Knox y Koa, un escalofrío que les heló la sangre y una sensación de poder que los intimidaba. Era como si la corona los estuviera examinando, buscando alguna debilidad que pudiera explotar, una grieta en su alma que pudiera corromper. «Esto es más que una simple joya», murmuró Knox, su voz temblorosa, llena de un temor que no podía ocultar. «Es una maldición, una reliquia que encierra un poder oscuro, algo que no podemos controlar». Koa asintió, sus ojos fijos en las piedras preciosas, reflejando el brillo inquietante de las gemas. «Siento que algo oscuro nos está observando, algo que se oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para apoderarse de nosotros». La corona parecía susurrarle secretos, promesas de poder y conocimiento, pero también advertencias de dolor y destrucción, una tentación irresistible que amenazaba con devorarlos. Los jóvenes se dieron cuenta de que habían desatado algo terrible, algo que los superaba por completo, una fuerza que podía destruirlos si no aprendían a controlarla. Exploraron las ruinas por un rato, con la corona fría y pesada en sus manos, pero la inquietud no los abandonaba. Siguiendo los árboles quemados de aquella aterradora noche, aún se sentía el calor de las brasas, un calor que se aferraba a la tierra como un fantasma. Era impresionante cómo aquellas llamas solo se quedaron en ese lugar, sin expandirse por todo el monte, como si una fuerza invisible las hubiera contenido. De repente, la tierra tembló bajo sus pies, un temblor que se propagó por las ruinas, sacudiéndolas hasta sus cimientos. Los árboles que una noche antes se habían quemado volvieron a arder, las llamas reavivadas por una fuerza oscura que los chicos no podían comprender. Aterrados, con las manos temblorosas, Knox y Koa soltaron la corona. Esta, como si obedeciera a una voluntad propia, rodó sorprendentemente y en contra de las leyes de la gravedad, cuesta arriba en medio de dos grandes árboles que ardían. De entre las llamas, surgió una figura alta y enorme, de 2 metros de altura, con una fuerza que parecía desafiar la lógica.
Sus manos, con garras afiladas como dagas, detuvieron el rodar de la corona. La sostuvo entre sus manos, la examinó con detenimiento, con una mirada que parecía penetrar sus almas. Luego, alzó su vista hacia ellos y rugió. Más que un rugido, fue un grito semi-humano, un grito demoníaco que les heló la sangre. Los chicos salieron corriendo, evitando los árboles en llamas, con el corazón latiéndoles en el pecho como un martillo. Mientras corrían, sentían el calor del incendio persiguiéndolos, un calor que se extendía por la selva, envolviéndolos en una ola de fuego. Los gritos del ser infernal resonaban detrás de ellos, una amenaza constante que los obligaba a correr más rápido. Corrieron hasta que sus pulmones ardían y sus piernas se negaron a seguir. Finalmente, el sonido de los gritos se desvaneció, dejando un silencio inquietante que les permitía recuperar el aliento. Sus pasos los llevaron cerca de un arroyo, donde a lo lejos vieron la mochila tan característica de Amaya, su amiga, con esos parches de colores que siempre la habían distinguido. Alzaron la vista y vieron, con un horror que les congeló la sangre, el cuerpo inerte y frío de Amaya, tendido junto al arroyo, como si la muerte la hubiera alcanzado en su huida. La escena era desgarradora, una imagen de dolor y desesperación que les arrancó un grito ahogado. La corona, la selva, el ser infernal, todo se había conjurado para arrebatarles a su amiga, para dejarlos solos en medio de la oscuridad.